Explicar el día de hoy sobre la guía de aprendizaje semanal. Estamos comenzando la segunda experiencia de aprendizaje, hoy la primera semana. Ya vamos a tener en cuenta o vamos a seguir teniendo en cuenta las indicaciones para evitar el contagio. Recuerden que estamos trabajando la competencia, gestión de proyectos de emprendimiento económico y social. Y las capacidades que estamos trabajando pues es crear propuesta de valor y aplica habilidades técnicas. ¿Ya? Continuamos. En la primera experiencia de aprendizaje habíamos trabajado las 5 fases del Design Thinking. Esta metodología innovadora que usa la creatividad, la imaginación o el diseño del pensamiento, es decir, el diseño de lo que pensamos para poder transmitirlo a la gente. Entonces, vamos a volver a trabajar esta misma estructura en la segunda experiencia de aprendizaje, lo que implica que en la primera semana, muchachos, entonces, que en la primera semana vamos a empatizar, como lo hemos venido haciendo. En la segunda semana vamos a definir y a idear. En la tercera semana vamos a prototipar y a evaluar. Entonces, en esta primera semana, tal cual en la primera experiencia, vamos a empatizar. ¿Y qué significa que vas a empatizar? Pues vas a aprender de la audiencia, es decir, vas a poder entrevistar, conversar con las personas, en este caso de tu entorno, de tu grupo. Y vamos a aplicar las 5 fases tal cual la primera experiencia. Por lo tanto, vamos a comenzar con la fase celeste, ¿no? Con esta fase que está acá, con la fase empatizar. Ahora, ¿de qué vamos a hablar en esta segunda experiencia de aprendizaje? En esta segunda experiencia de aprendizaje vamos a hablar de las potencialidades que tiene nuestra localidad. ¿Y qué son las potencialidades? Pues son las riquezas que tiene nuestra zona, las potencialidades que tiene nuestra zona, nuestra comunidad, nuestra región. ¿Ya? Vamos a recoger información. ¿De quién vamos a recoger información? Pues de las personas. Y en este caso, quienes están a la mano, cerca de nosotros, son las familias o nuestra familia o los vecinos. Ya, eso es lo que vamos a conocer, el entorno en el cual se va a desenvolver esta experiencia de aprendizaje. La siguiente semana vamos a idear y definir. La siguiente vamos a prototipar y evaluar. Ya, comenzamos. Vamos por la experiencia de aprendizaje número 2, la guía 1 de la experiencia 2, donde vamos a formular el desafío, las potencialidades, teniendo en cuenta, por supuesto, todas las riquezas que tiene nuestra comunidad. Para ello vamos a elaborar de todas maneras un prototipo, vamos a desarrollarlo en el contexto de la pandemia, que es la falta de trabajo, ¿ya? Y asimismo puede buscar también la retroalimentación a ustedes si fuese necesario, ¿ya? Para ello vamos a identificar, lo primero que vamos a ver, ¿qué es una potencialidad? Pues una potencialidad es una riqueza, ¿no? Es una riqueza que tiene tu región. Porque recordemos que el Perú es un país mega diverso con muchos recursos. Entonces vamos a investigar y vamos a ver, vamos a utilizar de repente nuestra familia, las redes, no lo sé, para poder investigar cuáles son las potencialidades de nuestra comunidad. Para ello, esas potencialidades son las actividades productivas de servicios que brinda, como por ejemplo, ¿qué es una riqueza es la agricultura, el turismo, la ganadería, la gastronomía, la agroindustria? ¿Entienden? Entonces, son riquezas que pueden aportar. Por ejemplo, dependiendo, por supuesto, si estamos hablando de Ica, por ejemplo, ¿cuál es la riqueza que tiene Ica? Pues tiene, en este caso, el tejido con el junco que le llaman, o el carrizo, canastas, bolsos, el vino, el pisco, de repente, la uva. ¿Entienden? Son cosas, pues el algodón, la mandarina, esas son cosas finalmente
que son de la región. Entonces, esas riquezas generan trabajo, esas son potencialidades de la región. Si hablamos, por ejemplo, de otras potencialidades, como por ejemplo de Ayacucho, ¿qué tenemos en Ayacucho? Por ejemplo, una de las potencialidades es el queso, la venta de diferentes tipos de papas, diferentes tipos de papas de colores, que son las papas naturales, las papas ancestrales. ¿Qué uso le podríamos dar a eso? El turismo, porque está ahí las 7 iglesias. En realidad, por eso, cada región del país tiene sus riquezas. En este caso, ustedes viven un poco cerca al Callao. ¿Cuáles son las riquezas que tiene el Callao? ¿Cuáles son esas riquezas que tiene el Callao? Y en función a eso ustedes van a trabajar. Muy aparte de eso, también tenemos que ver los centros arqueológicos, la historia, la cultura que hay por naturaleza en cada región y que lo hace justamente llamativo para que las personas puedan ir a pasear un poco. Todo este proceso genera la economía del país y son fuente de emprendimiento para las familias que viven en esas comunidades. Mientras más turismo haya, más trabajo hay, porque si va la gente, compra, consume comida, va a generar más trabajo para los pobladores y por lo tanto va a mejorar su calidad de vida. ¿Ya? Ahora, respecto a ello, recuerden de todas maneras que nosotros vamos a seguir trabajando con nuestras familias. Ya vamos a seguir trabajando con nuestras familias porque nosotros vamos a necesitar que ellos nos ayuden a descubrir cuáles son esa cantidad de potencialidades que tiene nuestra comunidad o nuestra región. Ya, para ello es necesario que utilicemos a nuestros familiares, que nos ayudemos con nuestros amigos, vecinos o a través de las redes sociales, por supuesto, vamos a seleccionar lo principal, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros, para poder resumirlo y describirlo en nuestra hoja. Ahora, vamos por un ejemplo. Acá solamente les estoy mostrando un ejemplo para poder trabajar y desarrollar la experiencia, la actividad de aprendizaje o la guía de aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué cosa escogí yo? Vamos a imaginar que yo estoy, por ejemplo, en la sierra y digo, soy un alumno que estoy en la sierra y digo lo siguiente: en mi comunidad existe una gran cantidad de plantas aromáticas y medicinales que crecen en el campo. Esa es mi potencialidad de mi zona, ¿ya? En función a esta potencialidad voy a trabajar mi desafío, mi pregunta retadora y mi desafío, ojo. Y por supuesto, mi entrevista. Vamos, seguimos. Entonces, en este lado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque acá ya sabes que te toca a ti. Vas a agarrar y vas a escribir una lista de potencialidades que tiene tu región para que tú la tengas en cuenta. Y de acuerdo a eso, por supuesto, vas a aplicar tu entrevista. Ojo, de acuerdo a eso vas a aplicar tu entrevista. Para que las personas que entrevistas te reafirmen o te nieguen, pues, que sí o que no es una riqueza o una potencialidad de tu zona. Entonces vamos ahora a recurrir a formular nuestra pregunta y a redactar el desafío. ¿Ya? ¿Cómo formulamos la pregunta? Es decir, nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo podemos utilizar estas plantas aromáticas para generar trabajo a la gente, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué podríamos hacer con estas plantas? Te tienes que hacer esa pregunta. Y el desafío es, muy bien, entonces mi desafío es hacer jarabes. Mi desafío es hacer bebidas. Mi desafío es hacer ungüentos o frotaciones para las personas, o hacer esencias. Eso es tu desafío. Entonces tienes que hacerte la pregunta para dar tu desafío, que el desafío es prácticamente lo que tú quieres hacer. Para ello, por supuesto, tienes que aprovechar las oportunidades y eso lo tienes que convertir en un emprendimiento, ¿ya? Tienes que también ver o por lo menos guiarte de la experiencia de número 1 para poder especificar tu desafío, pero ya te estoy haciendo yo cuál es el desafío.
Y por supuesto también enfocado en el Design Thinking, que ya les había dicho, y vamos a desarrollar esta experiencia tomando en cuenta todos estos puntos. Acto seguido, si ya nosotros sabemos cuál es nuestro tema y vamos a hablar de las plantas aromáticas porque esa fue mi potencialidad que yo encontré en mi localidad, ¿cuál va a ser mi pregunta retadora? Miren, acá yo ya les he puesto un ejemplo para que ustedes se guíen. Muy bien, mi ejemplo es cómo podemos aprovechar las plantas aromáticas y medicinales de nuestra comunidad para generar trabajo en las familias. Esa es mi pregunta retadora. Igualito, yo voy a hacer mi pregunta retadora acá, dependiendo ¿qué potencialidad encontré? En la región Callao hay muchas potencialidades, el turismo, las playas, la pesca, los platos típicos de repente, eso, por ejemplo, son potencialidades. ¿Cuál de ellos vas a escoger tú? Ahora, si tú, por ejemplo, cuando le preguntas a la familia te va a decir, no, hay otras potencialidades mucho más que ellas, entonces también las vuelves, y tú escoges uno, y una vez que escoges uno, vas a trabajar toda la experiencia con esa potencialidad. Ya, muy bien, esa es la pregunta que te haces tú. ¿Cómo podemos aprovechar las plantas aromáticas y medicinales para nuestra comunidad, para generar trabajo en las familias? Muy bien, tu desafío ya te dije que era la respuesta a esta pregunta. ¿Qué vas a hacer? Ah, sí, por supuesto, voy a hacer, en este caso, voy a hacer productos alternativos con valor agregado, utilizando las plantas aromáticas para generar trabajo en las familias. ¿Y qué es valor agregado? Pues productos alternativos, de repente jarabes, productos alternativos, de repente frotaciones, con valor agregado, es decir, que yo las envase, les ponga una etiqueta, les ponga un nombre, eso es un valor agregado. Por ejemplo, el anís, la manzanilla o el té o el clavo de olor se vende así suelto, pero el valor agregado ¿cuál es? Cuando nosotros lo colocamos dentro de un sobrecito para té filtrante o manzanilla filtrante, colocamos un envoltorio, un envase y luego lo colocamos en una caja. Ese es el valor agregado, o sea, la presentación, lo que tú le vas a dar de diferente a ese producto. ¿Para qué? Porque justamente luego de ello va a costar más, ¿ya? Luego lo que te voy a hablar es que vas a hacer, por supuesto, tu entrevista, ¿no? Desde todas maneras vas a hacer tu entrevista. Ya es importante que hagas tu entrevista. Y tienes que hacer una guía de tu entrevista, ¿ya? Una guía, es decir, una hojita donde vas a hacer tu nombre, apellido, los nombres de la persona, las preguntas, no sé, vas a hacer tu guía. Y puedes inclusive, mira, en este cuadradito poner, si vas a entrevistar a 5 personas, menos de 5 personas no es posible. Tiene que ser mínimo 5. Vas a colocar el nombre de la persona, la fecha y hora y el lugar de la entrevista, dónde lo entrevistaste, qué sé yo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos justamente en la etapa de empatizar, de conocer el tema y el entorno y las personas de las cuales van a ayudarnos a trabajar con eso. Y para ello tienes que contar lógicamente con tu familia, con tus vecinos, con las personas más cercanas. No te puedes estar exponiendo. ¿Ya? Para ello, ¿qué cosa tienes que tener en cuenta? Pues el buen trato a la persona, es que estés preparado, que hagas las mejores preguntas, que escuches y que no guíes, pues no des ninguna alternativa de solución tú, no, sino que al contrario, todas las preguntas o las soluciones te las dé el entrevistado. Ahora, una pequeña guía para que tú veas el procedimiento. Y primero te tienes que saludar, tienes que tener lista, por supuesto, la entrevista. Ahora, si quieres, tú la puedes escribir en una hoja y entregarle el formato a tu entrevistado para que lo llene. Entonces así te evita de repente estar escribiendo. Eso ya depende de ti. De la presentación vas a tener que presentarte tú, a qué te dedicas, quién eres, tu nombre, tu edad, y luego ya le dices el tema que van a trabajar. En el desarrollo le vas a tener que hacer las preguntas que tú ya tienes listas en tu pequeños formatos de la entrevista, y en la conclusión, por supuesto, el agradecimiento por el apoyo brindado hacia la persona que te ha guiado, ¿no? a obtener esa información. Y acto seguido tenemos, por ejemplo, acá un modelo para que tú lo puedas hacer, puedes mejorarlo, ya puedes mejorarlo, agregarle cosas, ¿no? De qué se trató, sobre qué tema se trató, tiene que estar ahí, las preguntas que le has hecho y a qué concluyeron, ¿no? El nombre y la fecha de la persona que le has entrevistado. Y por último, ¿qué tienes que hacer? Por supuesto, tienes que evaluarte y